No a la OTAN a cambio de alto el fuego. Volodymyr Zelensky se ha mostrado dispuesto a tratar la renuncia de Ucrania a ingresar en la OTAN a cambio de un alto el fuego, retirada de las tropas rusas y garantía de seguridad para Ucrania. Hoy ciertamente la noticia es la OTAN. Es noticia porque todos los medios destacan que en las conversaciones entre el gobierno ruso y el gobierno ucraniano en Turquía, Ucrania ha vuelto a dejar claro que está dispuesta a renunciar a su entrada en la OTAN. No es la primera vez que lo dicen, pero sí es la primera vez que se deja tan claro en los medios de comunicación occidentales que esta es la clave de la paz. La pregunta es, ¿qué es hoy la OTAN y para qué sirve? ¿Puede defenderse la OTAN desde posiciones de izquierdas? A principios de año, Margarita Robles decía que la OTAN se basa en los valores de la libertad, la democracia y que persigue la paz en el mundo. De verdad que lo dijo así. La ministra de Sánchez, más querida por la derecha, decía además que ningún demócrata podría poner en cuestión los valores que representa la OTAN. Casi nada. Mi primer recuerdo infantil de ir a manifestaciones siendo pequeño me hace verme de la mano de mis padres en aquellas movilizaciones de 1986, hace millones de años. De aquellas movilizaciones nació Izquierda Unida en torno al PC como espacio político alternativo al PSOE. Allí se gritaba OTAN no, bases fuera. Incluso algún insensato se atrevía a gritar OTAN no, pacto sí, refiriéndose al Pacto de Varsovia. Era otro mundo, otro planeta, la Guerra Fría. En esos tiempos se podía reprochar al PSOE que faltara a su promesa aquella de que OTAN de entrada no. Hoy vivimos en otro mundo, sin las certezas ideológicas de la Guerra Fría. Aquí entre nosotros, que no nos oye nadie. Era mentira entonces que el Pacto de Varsovia fuera la expresión militar del internacionalismo proletario. La URSS era, de hecho, una gran mentira. Pero ahora que sigue sin escucharnos nadie, os voy a contar que decir hoy que la OTAN defiende algo diferente a los intereses de los Estados Unidos, que nada tienen que ver con la democracia, es tomar a la gente por idiota. Dejadme que os cuente un chiste que al parecer hizo fortuna en los países del este. Un obrero ucraniano le dice a otro obrero: lo jodido, compañero, no es que lo que nos decían los burócratas sobre el comunismo fuera mentira. Lo realmente jodido es que lo que nos decían los burócratas sobre el capitalismo era verdad. Hoy hablamos de Ucrania y de la OTAN. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy vamos a hablar de esas negociaciones en las que parece que la renuncia de Ucrania a entrar en la OTAN es una de las claves para que haya un eventual acuerdo de paz. Vamos a hablar de la OTAN, de qué es esta organización, de dónde viene y para qué sirve. Como siempre, con Sara Serrano al mando de la base de datos. ¿Qué tal, Sara? ¿Qué tal? Buenas tardes. De esto han hablado mucho los medios y, como siempre, lo va a analizar Manu Levín. ¿Qué tal, compañero? Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás? Vamos a entrevistar a Rafael Poch, uno de los periodistas y experto en relaciones internacionales que más sabe de Rusia y que está diciendo cosas, a nuestro juicio, con más rigor e interés sobre esta guerra. Y vamos a tener una mesa de debate muy especial. Vamos a contar con Ramón Lobo y con Teresa Aranguren, que van a poder continuar un debate muy tenso que iniciaron en televisión. Yo espero que con otro estilo, el estilo de La Base. Y para terminar, como todos los miércoles, Tendencia Crítica con Gema MJ, que nos va a contar esto que ha ocurrido con Vox en el Ayuntamiento de Madrid, que parece que no están a favor de retirarle a Vladimir Putin la llave de oro de la ciudad que le entregaron. Vamos, Lolo, arrancamos. La Base de Datos. La base de datos. Buenas tardes, Sara. Buenos días en América Latina. ¿Qué tal? Hoy quería repasar una serie de hechos históricos sobre la OTAN. La OTAN se crea en 1949 bajo la tutela de Estados Unidos para contrarrestar la influencia soviética en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. El golpe de Praga de febrero de 1948, interpretado como un ataque directo a los intereses europeos, fue determinante a la hora de crear esta alianza político-militar. Ningún historiador serio cuestiona que el origen de la OTAN es defender en Europa los intereses de los Estados Unidos frente al bloque soviético. Lord Ismay, primer secretario general de la OTAN, dijo, y cito literal, que el objetivo de la alianza era mantener afuera a los rusos, adentro a los estadounidenses y abajo a los alemanes.
Exactamente. De hecho, en 1958, el presidente francés Charles de Gaulle, que siempre soñó con una alianza militar europea, protestó por el papel hegemónico que tenían los Estados Unidos en la organización. De hecho, Charles de Gaulle, que era un patriota, acabaría prohibiendo la entrada de armas nucleares extranjeras en Francia y desarrolló un programa nuclear propio. ¿Esto contrasta con la posición que ha tomado históricamente España respecto a la alianza? Así es. En 1982, bajo el gobierno de Calvo Sotelo, España se convirtió en el país número 16 de la Alianza Atlántica. Por aquel entonces el PSOE defendía el no ingreso de España en la OTAN. De hecho, una de las propuestas estrella de Felipe González de cara a las elecciones del 82 fue la celebración de un referéndum. No queremos que España entre en la Alianza Atlántica. Y no lo queremos, en primer lugar, por razones de seguridad. No queremos el ingreso de España en la Alianza por razones de política interior. No queremos la integración de España en la OTAN tampoco por razones de política exterior. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente, decía Javier Crae, ¿verdad? Así es, en menos de 5 años la dirección del PSOE cambió totalmente sus posiciones. Si en 1981 el PSOE defendía que España debía colaborar con el equilibrio internacional no ingresando en la OTAN, en 1984 argumentaba que debía hacerlo pero permaneciendo en ella. Si en 1981 alegaba que la OTAN legitimaba las dictaduras portuguesa, griega y turca, en 1984 afirmaba que la OTAN reunía países democráticos. En marzo de 1986 el PSOE de Felipe González convocó el referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN y este contó con un 56% de votos a favor. Y un 43% en contra. Recordamos que los ciudadanos en Cataluña y en el País Vasco votaron mayoritariamente en contra de la integración de España en la Alianza Atlántica. ¿Qué ocurrió después, Sara? Pues tras la caída del muro de Berlín en 1989, la OTAN se quedó sin coartada que justificara su existencia como organización político-militar frente a la URSS y sus aliados en territorio europeo. De hecho, su equivalente en el bloque del Este, el Pacto de Varsovia, se disolvió en el año 91. Así es. Sin embargo, la OTAN no se disolvió, sino que reformuló sus objetivos. Y aunque Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, garantizó a Gorbachov que la OTAN no se movería un centímetro hacia el este, lo cierto es que desde entonces se han producido hasta 5 olas de expansión y se han adherido 14 países del centro y del este europeo. Bueno, de hecho, Tony Blair reformularía un poco por su cuenta la doctrina atlantista, sosteniendo que la OTAN ya no es una necesidad defensiva, sino que es la partera del nuevo orden mundial. Exactamente, es en este marco cuando se produce la primera operación de ataque por parte de la OTAN, la guerra de Yugoslavia. Las 11 semanas de bombardeos de la OTAN, que en aquel entonces dirigía el socialista español Javier Solana, causaron miles de víctimas. Desde entonces la OTAN ha participado en otras guerras, ya sea con ayuda logística o con ayuda armamentística. En Irak, en la Primera y Segunda Guerra del Golfo, en Afganistán, tras los ataques contra las Torres Gemelas, y en Libia para derrocar a Gaddafi. Todas ellas fueron operaciones lideradas por Estados Unidos. Y en todas estas guerras, tal y como señala Rafael Poch en su último libro En Contexto, La invasión de Ucrania, se hicieron invocando, digamos, una interpretación extensiva del artículo 4 de la Carta de la Alianza, un artículo que permite extender el paraguas de la OTAN a países que no pertenecen a la Alianza pero que se consideran aliados. Básicamente es un artículo que permite a la OTAN hacer lo que le dé la gana. Eso es, este mismo artículo fue invocado por el actual secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, cuando sostuvo que la OTAN estaba comprometida en la defensa y protección de Ucrania. Y esto parece que a Rusia no le hizo mucha gracia, ¿no? No, Rusia pedía desde el principio del conflicto que la OTAN abandonase sus pretensiones de expandirse hacia el este y que no instalase misiles en países fronterizos con ella. Algo que al parecer está asumiendo Ucrania en la última mesa de negociación con Rusia en Turquía. Exactamente, Ucrania no entrará en la OTAN. Han hecho falta más de 17.000 muertos y que 3,5 millones de personas tengan que abandonar el país para que la Alianza Atlántica asumiera una demanda que estaba desde el minuto cero en la mesa de negociaciones. Bueno, al final la guerra de Ucrania ha servido para revivir a una OTAN que, según el presidente de Francia, Emmanuel Macron, estaba en muerte cerebral, y para que Europa renuncie a cualquier posibilidad, por muy hipotética que fuera, de soberanía militar propia. Estupendo. Sí, vamos a escuchar a Pedro Sánchez incidiendo precisamente en esto durante la última cumbre de la OTAN. Trasladar toda nuestra solidaridad a Ucrania, lo estamos haciendo a nivel de Alianza Atlántica, también a nivel de la Unión Europea y sin duda alguna también a nivel de Gobierno de España. En tercer lugar, cómo estudiamos dentro de la Unión, de la OTAN, de la Alianza Atlántica, la necesidad de aumentar nuestras capacidades de disuasión y cómo financiamos efectivamente ese aumento de capacidades de disuasión respecto a lo que son las fronteras de la OTAN frente a la Rusia de Putin.
Está siendo clarísimo el presidente del gobierno. 3 niveles jerárquicos. El primero la OTAN, después la Unión Europea y después ya España. Y cómo financiamos un poco mejor las medidas de disuasión, que es básicamente aumentar el presupuesto militar. En fin, todo muy de izquierdas. Muchas gracias, Sara. A ti. Y esa OTAN de derechos y de libertades es la OTAN que va a celebrar su cumbre aquí en Madrid, y estoy segura de que cualquier demócrata que cree en los valores de libertad, de democracia, de tolerancia y sobre todo de paz en el mundo, tiene que estar a favor. Me emociona escuchar a Margarita Robles hablando en nombre de la paz. Buenas tardes, Manu, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a contaros varias cosas que llevamos ya unos días sin hablar de la guerra en Ucrania y se han juntado unas cuantas. Dale, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, en los últimos días ha seguido habiendo altas dosis de belicismo en los grandes medios de comunicación, como viene sucediendo sobre todo desde que España decidió enviar y poner a circular más armas en la guerra de Ucrania. Ese belicismo, en demasiadas ocasiones ya, se traduce en lo que a mi modo de ver es una banalización de la guerra e incluso de la guerra nuclear. Vamos a recordar un momento que sucedió hace unos días en la televisión pública. Antonio Papel con Xavier Fortes en Televisión Española. Es decir, hay que pensar en un desenlace. Y el desenlace de un autócrata, bueno, pues es primero llegar hasta el final y después, pues probablemente utilizar los recursos prohibidos, ¿no? ¿Pero qué son recursos prohibidos? La bomba atómica. ¿Utilizar la bomba nuclear? Sí, sí. Pero vamos a ver, Antonio, que eso es el inicio del fin del planeta. Claro. Pero claro. Bueno, es que... Pero ¿cómo pero que ¿qué va a claro? pasar? Es que Putin, o sea, una persona normal no te va a conquistar el país vecino. O sea, eso tiene que haber pues, un chip mental de este ciudadano que está dispuesto a hacer una masacre. La teoría de la OTAN es, mientras no se pase la raya a Polonia, a países de a Letonia, Lituania, no intervenir directamente, porque intervenir directamente, Antonio, claro, es un cataclismo nuclear. Claro que no se va a intervenir, han dejado claro que no se va a intervenir. Sí, y vamos a tolerar las armas la OTAN está utilizando el principio vamos a tolerar las armas pues no sé, hombre. Esto ha ocurrido en la televisión pública. O sea, de Antonio Papel se puede decir, porque es un señor muy del PSOE, con todo el derecho a serlo como cualquiera, pero es que además es un tipo culto y un periodista formado que, sin embargo, está defendiendo en la televisión pública el uso de armas nucleares. Yo creo que lo que está ocurriendo es que la lógica belicista hace que la irracionalidad vampirice buena parte del trabajo periodístico y que se normalice que un señor en televisión española diga, pues sí, es razonable atacar con armas nucleares a Rusia y que se acaba el mundo. Pues, ¿qué le vamos a hacer si se acaba el mundo? Efectivamente, es un corte que contiene varios de los ingredientes de ese discurso beligerante que dominan los grandes medios. No solo por la trivialización de la guerra nuclear, sino también porque parece que todo este conflicto se explica no por intereses geoestratégicos, sino por la locura de un único ser humano que es Putin. Tiene que haber un chip mental de este ciudadano, dice Antonio Papel. Vamos a escuchar un momento más porque a continuación este opinador introdujo otro ingrediente clave del relato mediático sobre la guerra y sus consecuencias: la discriminación explícita de los refugiados que huyen de las distintas guerras activas en el mundo. Los sirios han tardado 5 años en conseguir contrato de trabajo en España. Aquí el contrato de trabajo a los ucranios se les da en 24 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo los iraquíes o los sirios que los europeos. Ya, pero aquí bueno, se está masacrando europeos. Sí, y pero Putin no va a darse por vencido. No es lo mismo los iraquíes que los europeos, aquí se está masacrando europeos. Es que no solamente lo piensan, sino que además lo dicen abiertamente en la televisión pública. En fin, ¿qué más traes? Quiero que escuchemos otro corte, de la radio, porque el belicismo del discurso mediático al que estamos asistiendo no se define solo por la defensa de la escalada armamentística e incluso de la conveniencia o la inevitabilidad de entrar en una tercera guerra mundial nuclear, sino que se define también ese discurso por la enorme hostilidad que se expresa hacia las voces que tratan de contextualizar lo que sucede más allá de los relatos de héroes y villanos que nos presentan esto como una batalla entre el bien y el mal. Fijaos, la doctora en Relaciones Internacionales Arantxa Tirado intentando debatir con Ignasi Guardans y Elisa Beni en Onda Cero.
conflicto no va de eso, Elisa. No, la geopolítica y la geoeconomía no tiene valores morales superiores, son negocios, ¿sí? Entonces, sí, hoy estamos en la guerra. Será que tú has estudiado, pero vamos. Bueno, será la que yo he estudiado, vale, perfecto. La guerra que tenemos es una guerra sobre valores, perdóname. Bueno, para vosotros que hacéis esta interpretación, para otras personas, otros analistas, militares, económicos, etcétera. Es que es alucinante. Un expolítico de CIU y una periodista que, por supuesto, tienen todo el derecho del mundo a opinar lo que les parezca, pero le están diciendo a una doctora en Relaciones Internacionales que eso de que detrás de los conflictos como este hay intereses económicos y comerciales será lo que ella ha estudiado. O sea, es como, imagínate, o sea, decirle a un médico, no, esto de qué tal, eso será lo que haya estudiado usted, aquí sabemos mucho más. Es que es tremendo. Claro, les ha faltado coger los títulos universitarios de Arantxa Tirado y romperlos en pedacitos delante de ella. En plan, mira, Arantxa Tirado, lo que hago con tus títulos. Me limpio el culo con tus títulos universitarios y qué intereses ni qué hostias. Esto va de buenos y malos, que lo estamos diciendo todo. ¿No ves que lo estamos diciendo todos, Arantxa Tirado? En fin, atención, porque a continuación Ignasi Guardans siguió elevando el tono y sucedió esto. Para los que mueren y para los que matan, que son los que interesan. En una guerra, a mí los que están en su tribuna y en su radio diciendo cosas así, me parecen un interés relativo. Los que están matando, matan por unos valores que son los de Putin. Y los que mueren por causa de los valores que Putin quiere erradicar. Bueno, a mí me parece una simplificación de los conflictos internacionales muy grande. Simplificación, es decir, que la gente que está muriendo en Ucrania es por intereses económicos. Yo no estoy diciendo nada de eso. Eso lo estás diciendo tú. Yo no estoy diciendo nada de eso. Estáis poniendo cosas en mi boca que yo no he dicho nunca. Pero si te estamos escuchando. Vete a decírselo a las madres, que mueren por intereses económicos americanos. Hombre, qué vergüenza. Bueno, creo que te cae la cara de vergüenza. ¿Ah, sí? ¿Por qué? No ha dicho esa frase de los americanos. Es increíble, o sea, es increíble, no se puede debatir. Está diciendo Arantxa. Estoy diciendo eso. Bueno, que juzguen los oyentes, que son bastante inteligentes y se darán cuenta. Que no hay valores. Que la guerra de Ucrania no tiene que ver con valores sino con intereses económicos. Eso se has dicho. En fin, el señor que está diciendo que las relaciones internacionales van de valores ha sido eurodiputado mucho tiempo. Y claro, efectivamente la geopolítica va de valores. Por eso ahora la prensa en España no dice que Nicolás Maduro es un dictador, porque en realidad el hecho de que Estados Unidos necesite el petróleo venezolano para fabricar el gasoil que necesita su industria, esto tiene básicamente que ver con los valores democráticos. Esto no tiene que ver con intereses económicos ni con la geopolítica. Estudiantes de Relaciones Internacionales, si algún profesor o profesora os dice que las relaciones internacionales no tienen que ver con los valores, ya sabéis, le atáis a un poste, le bajáis los pantalones y le azotáis hasta que aprenda. Total, es que esto ha sido un linchamiento en toda regla, ¿no? Es como, mira a este niño muerto, míralo, venga, contextualiza esto, hija de puta, contextualiza esto, ve y díselo a las madres. Es decir, más allá de la mala educación y las interrupciones, a mí este discurso me parece muy peligroso porque busca censurar y acallar a cualquiera que pretenda poner de manifiesto los intereses reales que hay detrás de esta guerra y que pretenda explicar el conflicto, digamos, para adultos en lugar de para niños pequeños. Por cierto, durante muchos años sucedía algo muy parecido, dicho sea de paso, con el terrorismo. Pero continúo porque, más allá del belicismo, en los últimos días ha seguido habiendo también mentiras y manipulaciones en la cobertura mediática de la guerra y de sus repercusiones internas. Hace unos días sucedió esto que vamos a escuchar en Antena 3 Noticias. La directora y presentadora, Sandra Golpe, dijo lo siguiente sobre los paros de los transportistas. Ellos hablan de daños incalculables. Cada día los supermercados pierden 130 millones de euros por este paro. Cada día los supermercados pierden 130 millones por este paro. Ok, 30 segundos después 30 dijo segundos, esto otro. 30 segundos. Muchas familias inquietas por lo que pueda pasar se han lanzado a llenar la despensa. Las ventas en los supermercados han aumentado estos días más de un 23%. Las ventas de los supermercados han aumentado más de un 23%. A ver, para que yo lo entienda. O sea que los supermercados están perdiendo mucho dinero por culpa del paro de transportistas, pero a la vez están aumentando sus beneficios gracias al paro de los transportistas. Ambas cosas dichas con 30 segundos de diferencia en el informativo más visto de España de Antena 3. Si la Casa Real no les vuelve a dar un premio a Vallés y a Sandra Golpe, un premio de periodismo, es que en la Casa Real se han hecho republicanos definitivamente.
Pues mira, hablando de Vallés, justamente en otro programa de Antena 3, en El Hormiguero, estuvo hace unos días Vicente Vallés, que es el director de Antena 3 Noticias de la Noche, y Pablo Motos le preguntó por las manipulaciones flagrantes sobre la guerra que hemos podido ver en las televisiones. Atención a la pregunta de Pablo Motos. ¿Cómo haces tú, en tu informativo, para tener rigor en las imágenes que llegan, para saber si son de Ucrania de verdad o si son, porque las han colado en televisiones generalistas, de un videojuego? Sí. O sea, que han colado en televisiones generalistas ¡Es la imágenes suya! de un videojuego. Claro, se le ha olvidado decir que ese canal generalista que puso imágenes de un videojuego era el suyo, y el de Vicente Vallés, Antena 3. Es un olvido que le puede ocurrir a cualquiera. Yo aquí pongo la mano en el fuego por Vicente Vallés, que estoy convencido que en la próxima entrevista que haga con Pablo Motos va a reconocer que efectivamente ese canal generalista donde pusieron imágenes de videojuegos era, atención, Antena 3. Seguro que la próxima vez lo dice. Otro ejemplo de una manipulación flagrante, esta vez en la cadena SER. Entre disparos y entre sirenas hemos conocido a Irina, que tiene 58 años, enferma de cáncer. Здесь происходит сбор населения, которые эвакуировали с ближайших деревень Броварской области. Dice que los rusos destrozaron su casa, que incluso llegaron a tirar una granada al interior de la vivienda y que se salvaron porque estaban en el sótano. También hemos conocido a otro hombre de 69 años, Vladimir. Anoche в 2 часа ночи хорошо, что дети сидели в подвале. Viene de Sechenko y dice que sus nietos se salvaron a pesar de que los rusos lanzaron de nuevo granadas al interior de las viviendas. No entiendo, Manuel, cuál es el problema con lo que están diciendo estos ciudadanos. Pues que lo que dicen los testimonios en ruso que han puesto no tiene nada que ver con lo que el traductor traduce al español. No te creo. La primera mujer que habla dice: aquí está reunida la gente que fue evacuada de las aldeas más cercanas del distrito de Bravoiskorovsky. No me lo creo. Pero el locutor, como hemos escuchado, lo traduce como: los rusos destrozaron mi casa, tiraron una granada dentro y nos salvamos porque estábamos en el sótano. O sea, no puede ser. ¿Me estás diciendo que se han inventado la traducción? Eso parece, y lo mismo han hecho con el segundo testimonio que hemos escuchado. El hombre que habla en ruso dice: menos mal que a las 2 de la madrugada estaban vestidos y en el sótano. Pero el locutor lo traduce como: mis nietos se salvaron a pesar de que los rusos lanzaron granadas al interior de la vivienda. Absolutamente nada que ver con lo que dicen en realidad estos testimonios. Bueno, yo creo que estas cosas son fáciles de comprobar. Es decir, si además alguien te lo dice, pues preguntas, como entiendo que habrás hecho tú, que habrás comprobado con alguien que sepa... Con dos personas. Con dos personas que saben ruso, que comprueben que efectivamente dice eso, y ya está, pues pides disculpas. Yo creo que en esto pues un error lo puede cometer cualquiera, pero entonces lo que hay que hacer es rectificar, porque si no la inseguridad que esto genera en la ciudadanía, si efectivamente cuando te están poniendo un testimonio en otro idioma puedes pensar que se inventa la traducción, es que es alucinante. Claro, es que te lo comes y no te das cuenta, ¿no? Porque claro, ¿cómo vas a entender lo que está diciendo el original en ruso, ¿no? En fin, por último, también ha habido en los últimos días debates en los medios precisamente sobre el papel de la OTAN en todo este conflicto. Y uno de esos debates lo protagonizaron los dos periodistas que van a debatir hoy aquí en La Base, Ramón Lobo y Teresa Aranguren. Vamos a recordar el momento. Kosovo, que echaron a la mitad de la población, y entonces cuando interviene la OTAN. La OTAN intervino 7 años tarde y hubo 100 y pico mil muertos por eso. Yo tengo otros datos, ¿eh? Otros datos, pero bueno, es que tenemos... Yo recordaría que no vamos a hablar de y no se bombardeaban hospitales. Había una situación atroz. Eso es falso. No se bombardeaba ningún hospital. Eso no lo hacen. Hombre, pero si lo he grabado yo, ¿cómo me vas a decir a mí? Puede haber algún accidente, pero no se bombardea. No es lo mismo que lo que hace Putin. Perdona, no se puede comparar la OTAN con el Pentágono justificó ese bombardeo diciendo que el ejército yugoslavo tenía material de guerra allí. Que no existía el ejército yugoslavo, era el ejército serbio, que empezó 4 guerras. Perdona, existía Yugoslavia. 4 guerras, sí, antes del 80. No, durante los bombardeos, hombre, me pasé toda la campaña allí. Que era Serbia y Montenegro, que se quería ir. Nos estamos yendo del tema, pero solo te quiero decir y os quiero traer de los hospitales se bombardearon y lo reconoció el Pentágono. Bueno, Ramón Lobo lo que planteaba es que el problema de la OTAN en Yugoslavia fue no haber intervenido antes, que no se puede comparar las acciones militares de la OTAN con las de Rusia y que la OTAN en Yugoslavia no bombardeó hospitales como sí está haciendo Putin. Efectivamente, y Teresa Aranguren, que también ya nos acompaña, respondía que ella cubrió bombardeos a un hospital allí, a lo que Ramón Lobo replicaba que pudo tratarse de algún accidente, pero que los bombardeos a hospitales no formaban parte de la estrategia militar de la OTAN. Bueno, pues hoy en La Base hemos querido que Ramón Lobo y Teresa Aranguren, dos periodistas con muchísima experiencia
experiencia cubriendo guerras, desarrollen un poco más un debate muy interesante con el estilo de este programa, respetando turnos de palabra y de manera que cada uno pueda expresarse con rigor, sin gritos, escuchando al otro y aportando distintas visiones para que los seguidores de la base puedan llegar a sus propias conclusiones. Enseguida les escucharemos, pero antes tenemos una entrevista con Rafael Poch. Muchísimas gracias, Manu. Si ves manipulación en los medios de comunicación, escríbenos a titularesalbanquillo@gmail.com. Bueno, tenemos conectado por Zoom a Rafael Poch. Rafael Poch está escribiendo mucho sobre la guerra de Ucrania. Acaba de publicar, además, en Contexto, un libro que es una recopilación de textos de los últimos 8 años. Gracias por atender a la base una vez más, Rafael. Quería preguntarte un poco por la noticia de hoy, en la que los medios de comunicación ponen mucho el foco en la renuncia de Ucrania a su entrada en la OTAN. O sea, ¿no te da la impresión de que a lo mejor los términos de la negociación se podían haber explorado en diciembre sin necesidad de la invasión y de una situación como la que estamos viviendo? Sí, eso está claro, ¿no? Lo cual no quita ni un ápice de responsabilidad a la invasión rusa, ¿no? Pero está claro que es así. A mí lo que más me ha parecido interesante de estas soluciones, de estos puntos que se han acordado, es la solicitud de que Ucrania entre en la Unión Europea, ¿no? Esto es muy importante porque todas las demás cuestiones permiten a Putin salvar la cara, es decir, que esta barbaridad que ha cometido, pues por lo menos ha servido para algo, ¿no? Para presentarlo a su público. Pero ¿qué pasa con Zelensky? Zelensky necesita presentar algún triunfo, ¿no? Y realmente todo este sacrificio, toda esta matanza que ha habido, pues tiene que tener algún resultado, ¿no? Y la entrada en la Unión Europea podría ser ese triunfo, ¿no? Entonces aquí la cuestión es, de acuerdo, pero ¿qué opina la Unión Europea de esto, ¿no? Yo he oído a Varoufakis, por ejemplo, decir que es absolutamente imposible, que lo excluye totalmente, que la Unión Europea acoja a Ucrania, ¿no? Esto es así, esto es una cosa que habría que preguntarle a la Unión Europea. Pero respecto a las negociaciones en general, yo creo que estamos, no sé, tengo la impresión de que esto es el principio de un principio, porque yo no sé si Rusia quiere negociar ahora en serio, porque yo creo que lo que necesita es consolidar la situación militar, que tampoco está muy clara, ¿no? Han tomado Mariupol, ya están acabando de aniquilar allá al grupo Azov que estaba ahí en la zona industrial, pero ahora el siguiente paso es enfrente del Donbass y asegurar todo aquello, ¿no? Y aquello también está con contingentes de estos duros ucranianos, porque hay ejército regular, hay los grupos de la Guardia Nacional y hay estos batallones, que llaman batallones, pero que son mucho más de extrema derecha, que son realmente los duros, ¿no? Entonces, esto no se ha acabado, ¿no? Entonces, antes de que se acabe, no creo que haya una gran negociación, ¿no? Por parte de Ucrania, yo creo que hay una dificultad absolutamente monumental para Zelensky, y es que cualquier acuerdo que él alcance con los rusos, ¿cómo va a ser tomado en Ucrania? Sobre todo en Ucrania occidental y en estos sectores radicales, más radicales, ¿no? Como el Azov. Recordemos que no hace mucho, cuando Zelensky habló de que iba, de hecho ganó las elecciones un poco por eso, ¿no? De que había que ir a una solución no militar del problema del Donbass y que había llegar a un acuerdo con los rusos. La gente de Azov, las unidades militares más radicales, que tienen una gran potencia de fuego y que tienen gente infiltrada en la presidencia, en el gobierno, en todas las instancias, le amenazaron personalmente con colgarle de un árbol, ¿no? Esa fue la frase, si llegaba a algún acuerdo con Rusia, traicionando a los muertos del Maidán, textualmente, y los muertos en los combates en el Donbass, ¿no? Claro, ahora hay muchos más muertos, todo esto se va a radicalizar, entonces Zelensky va a tener que tener muchísimo cuidado en justificar los compromisos a los que pueda llegar. De hecho, él ha repetido significativamente varias veces que todo esto se decidirá en un referéndum ucraniano, ¿no? Yo creo que con esto se intenta cubrir las espaldas por ese lado.
Y el tercer elemento, y quizá me parece quizá el más importante, es la posición de Estados Unidos. ¿Están ellos interesados en una negociación realmente o prefieren pues, prolongar la guerra hasta el último ucraniano y ir a un desgaste que sangre a Rusia, ¿no? Al adversario, ¿no? No lo sé, pero lo que vemos de momento son esta política de sanciones, que son unas sanciones sin fecha ni condición. Cuando tú pones sanciones, dices, bueno, si no cumplís esto, ¿no? Os castigaremos, pero si cumplís esto, si hacéis esto, si por ejemplo si retiráis las fuerzas, si hacéis un alto al fuego, pues las sanciones cesan, ¿no? Esto no se ha planteado nunca así, ¿no? Se ha planteado como un mero castigo sin horizonte, es decir, y sin fecha, ¿no? Esto paralelamente al envío de armas, ¿no? Que eso sí que está claro y que, bueno, que se están enviando muchísimas armas, ¿no? Entonces, la pregunta de si Estados Unidos están interesados en una negociación yo creo que es muy pertinente. Y dentro de esa pregunta hay otra que no es tan clara, y es qué nivel de decisión autónoma tienen los ucranianos, ¿no? Los rusos suelen decir que el gobierno de Ucrania es un gobierno títere, que se lo reducen a eso, ¿no? Personalmente yo no lo tengo claro. Yo creo que los ucranianos han discutido muchas cosas que les han dicho los americanos y que son un socio que puede ser complicado en determinadas situaciones para los propios americanos. Por tanto, toda esta triple dificultad hace que las negociaciones yo creo que van para largo y que pueden ser muy, muy complicadas, ¿no? Aquí hay un elemento que señalabas a propósito del papel de la extrema derecha banderista en Ucrania. Algo que señalabas en tu artículo de hoy en Contexto sobre cómo la dinámica de guerra empuja procesos de involución democrática en toda Europa, en este caso no solamente en Rusia y en Ucrania, y cómo de alguna forma, digamos, no cabe esperar nada bueno de la evolución de la democracia en ninguno de los países. Rusia es una autocracia con elecciones falsificadas desde el principio, donde lo que estamos viendo es la persecución de los movimientos pacifistas y, digamos, donde se van reduciendo todavía más las escasas libertades democráticas y civiles que podían existir en el país. En tu libro explicas cómo el Meidán refuerza muchísimo a los grupos de escuadristas que son condición de posibilidad del cambio de régimen y de la expulsión de Yanukovych y del éxito inicial del gobierno de Poroshenko a costa de prohibir partidos políticos y de excluir del sistema ucraniano a muchos sectores del este. Y claro, lo que señalas ahora es del reforzamiento militar de grupos de extrema derecha que pueden no tener una fuerza electoral equivalente, pero que en un contexto de guerra quien tiene las armas tiene el poder. Digamos, ¿qué cabe esperar de esa derechización antidemocrática que se produce paralelamente tanto en Rusia como en Ucrania y de la situación en buena parte de los países de la Unión, donde la propaganda de guerra va sustituyendo al periodismo y donde los discursos belicistas, digamos, no permiten los matices a la hora de analizar nada? Bueno, la guerra radicaliza, ¿no? Radicaliza y no deja nunca con buenas consecuencias, ¿no? Va a radicalizar a los sectores más intransigentes en Ucrania. En Rusia lo estamos viendo y en un tono muy preocupante. Los discursos, el último discurso de Putin poniendo mucho énfasis en el enemigo interior, la quinta columna, todo esto y hablando de traidores. Esto es realmente muy inquietante teniendo en cuenta la historia rusa del siglo XX, ¿no? O sea, los enemigos del pueblo, en fin, Stalin fusiló a casi 800.000 en 1937, ¿no? Quiere decir que hay una tradición allá inquietante, ¿no? Pero es un fenómeno general, ¿no? O sea, la guerra radicaliza y produce unos cambios un poco en la línea de la doctrina del shock, esa de Naomi Klein, ¿no? Lo que ha pasado en Alemania, por ejemplo, me parece muy significativo, ¿no? Esos 100.000 millones de incremento en el gasto militar, bueno, pues ponen punto final a toda una tradición alemana. Va a haber un cambio constitucional en Alemania, ¿no? El artículo 26, ¿no? Que prohíbe la guerra de agresión. Esto es gravísimo, ¿no? Cuando, no sé, más del 82% de los alemanes querían que se retiraran las bombas nucleares que tiene almacenado Estados Unidos en la base de Bochum. Todo esto es muy grave y de un plumazo se ha despejado. Entonces, no sé,
la guerra no trae nunca buenos cambios, ¿no? Son cambios para mal, ¿no? Una última pregunta, Rafael. En tu libro señalas que el argumento que un oficial alemán que fue sancionado por decir públicamente que había que, digamos, que mantener otro tipo de relación con Rusia, era básicamente que el adversario geopolítico de Europa era mucho más China que Rusia. China es un actor, digamos, que maneja la discreción en su papel internacional de una manera llamativa. Parecía en algunos momentos que podían estar empujando la paz, pero es evidente que el gran rival geopolítico de los Estados Unidos no es tanto, digamos, la Rusia humillada en Versalles, que a pesar de su potencia militar no es rival geopolítico ni de Estados Unidos, ni tampoco de la Unión Europea, pero China sí. ¿Qué papel juzgas que puede tener China en las próximas semanas o en los próximos meses en este conflicto? Bueno, de momento, dentro de su prudencia, de su sabia prudencia, digamos, por un lado criticando la violación de la integridad territorial de una nación soberana y por otro lado, pues apuntando a la OTAN, preguntándoles que si esta expansión al este pues, contribuye a la paz y a la seguridad continental, ¿no? Pues más allá de esto, de momento no se ha movido, no ha cedido posiciones en respecto a su alianza con Estados Unidos. El motivo es con Rusia, perdón. El motivo es muy claro, ¿no? Cuando Estados Unidos le dice a China súmate a las sanciones, haz algo más, presiona a Rusia, súmate a las sanciones contra Rusia para estrangular a Rusia, lo que le está diciendo es ayúdanos a acabar con tu socio para que luego podamos meternos contigo mejor. Entonces, claro, los chinos a esto no han entrado, ¿no? Entre las consecuencias que me parece que vamos a tener aquí en Europa es lo del acuerdo comercial entre la Unión Europea y China. Eso es un asunto capital que Merkel pues introdujo con mucha energía y tal, que el Parlamento Europeo pues paró y que ahora yo creo que está condenado. Y eso, claro, teniendo en cuenta que China era el principal socio comercial de la Unión Europea, pues es muy grave, ¿no? Creo que las consecuencias para las relaciones entre China y la Unión Europea van a ser muy grandes y un poco a gusto de Estados Unidos. Respecto a las consecuencias, a lo que decía antes, que la guerra radicaliza, claro, eso también se aplica a Ucrania, ¿no? Tengo aquí una lista delante mío de gente que conozco de Kiev que ha desaparecido o ha sido asesinada en los últimos días, ¿no? Vladimir Struk, secuestrado en su casa el 2 de marzo y asesinado. Denis Kiriev, que era miembro de la delegación negociadora, este se conoce, fue asesinado el 5 de marzo. Por el SBU, por el ex KGB ucraniano. Los hermanos Mikhail y Alexander Kanonovich, que Alexander era el secretario de las Juventudes Comunistas, sí. Fue detenido el 6 de marzo y desde entonces no se sabe qué ha sido de él. Néstor Šufrič, un diputado del Partido Socialdemócrata en Odessa, también desaparecido. El escritor Jan Taxfjord, el politólogo, y particularmente doloroso porque es un hombre muy brillante, Dmitry Yangirov, ¿no? También fue detenido y no se sabe nada de él. O sea que, por desgracia, esto no ocurre solo en Rusia, ¿no? Ocurre en todos los bandos implicados de una u otra forma en esta guerra, que, como sabéis, es una guerra entre Rusia y Ucrania, pero también es un pulso entre imperios, ¿no? Y esa es un poco la dimensión más catastrófica de todo esto, ¿no? Rafael Poch, muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta pronto. A vosotros. Bueno, ya estamos en mesa de debate, estamos con Ramón Lobo, con Teresa Aranguren, ambos periodistas veteranos con mucha experiencia en situaciones de guerra. Os quiero preguntar por la OTAN, porque yo tengo la sensación de que últimamente en los discursos la manera de hablar de la OTAN, digamos, se aleja de una organización militar cuyo origen tenía que ver, digamos, en la posición geoestratégica de los Estados Unidos y Europa con respecto a la URSS, y últimamente se plantea abiertamente como expresión de los valores democráticos de Occidente frente al autoritarismo. Y yo no sé si esto es verosímil atendiendo a
a la historia de la OTAN, sobre todo en los últimos años después de la desaparición del Pacto de Varsovia. Ramón. Yo creo que no se puede decir que es una organización democrática. Sí es una organización de países democráticos si quitamos a Turquía, colocamos en congelador a Hungría y a Polonia. Pero no se puede equiparar el bien contra el mal. Yo creo que una de las bases para entender las cosas es siempre entre los buenos hay malos y entre los malos hay buenos. Y el objetivo de los periodistas es buscarlos. Yo creo que muchas veces las críticas que hacemos hoy a la OTAN están más pensadas en la Guerra Fría y creo que tendríamos que modernizar un poco la línea de lo que decía Rafael. ¿Qué tipo de mundo queremos? ¿Cuál va a ser la voz de la Unión Europea? ¿Va a tener una voz dentro de la OTAN o fuera de la OTAN? ¿Vamos a tener un ejército europeo, que yo creo que es lo que deberíamos tener, que defienda nuestros intereses? Estados Unidos, desde que cae el muro de Berlín y se disuelve la URSS, la OTAN queda sin sentido. Era una organización militar de defensa contra una hipotética agresión, queda sin sentido, se dedica a aventuras que no le corresponden en Afganistán, aunque no invade Afganistán, pero sí participa en la supuesta mantenimiento de paz, en Irak lo mismo, sí entra en Libia y por supuesto en la antigua Yugoslavia, sobre todo en el final de Serbia y Montenegro. No tiene una misión clara. Entonces, ahora mismo nosotros no nos podemos ver europeos arrastrados por Estados Unidos a sus aventuras contra China, pero como decía Rafael, a nosotros sí nos interesan las rutas de la seda, las dos terrestres y la marítima. Nosotros sí tenemos intereses con China. Cada vez son más divergentes los intereses de la Unión Europea y de Estados Unidos. Y creo que ahora es una oportunidad para que Europa encuentre una voz, pero también hay un riesgo, que la voz que encontremos sea una voz muy militarista, que no es una voz democrática. Teresa. Bueno, desde luego la OTAN no es una organización benéfica, que es un poco lo que en ese momento casi parece a veces. Yo creo que uno de los efectos, aparte del crimen que supone una invasión y agredir a otro país, de la decisión de Vladimir Putin de invadir Ucrania, es el reforzamiento de la OTAN. Y el reforzamiento de la OTAN lo que supone es el reforzamiento de la dependencia de Europa de Estados Unidos. Porque la OTAN, es verdad, no es Estados Unidos, pero es uno de los instrumentos que mantienen la hegemonía de Estados Unidos, especialmente sobre Europa. La necesidad de ser como el primo de Zumosol de Europa, o sea, el protector de Europa. En todo este momento tan dramático que estamos viviendo, especialmente para los que lo sufren, la gente en Ucrania, y también para la población rusa, porque esto afecta a toda Europa, pero especialmente a quienes están sufriendo la invasión, hay algo en el clima mediático, porque finalmente somos periodistas, que a mí me preocupa mucho, que es cuando se crea un tipo de información unidireccional y en la que tan importante como lo que se dice es lo que se oculta. A mí me ha encantado escucharle a Rafael, bueno, le llevo escuchando desde hace mucho tiempo, me parece uno de los periodistas mejor informados y con más capacidad didáctica a la hora de expresarse. Cuando ha dado el listado de gente asesinada por escuadrones nazis, neonazis o de la muerte que existen en Ucrania. Ocultar esa información porque ahora no conviene, porque ahora, bueno, los buenos es la parte ucraniana y sin duda yo no diría los buenos, evidentemente son las víctimas de una invasión, o sea, es la parte agredida. No sé si los buenos, pero son la parte agredida y la parte agresora es Rusia. Sin duda, eso no está en cuestión. Pero el hacer de la información un instrumento para reforzar un mensaje determinado, obviando, por ejemplo, contar la presencia de batallones claramente nazis, ni siquiera neonazis, claramente nazis, porque llevan insignias nazis, formando parte del ejército ucraniano. Eso imaginémoslo aquí en España, que un grupo nazi declarado estuviera dentro del ejército español. Bueno, es que sería impensable, ¿no? Sería una escandalera. Eso existe, no hay que ocultarlo. Como tampoco no estamos ocultando todo lo que hay en Rusia similar a esto. Y con respecto a la OTAN, yo a veces puedo parecer un poco pesada, siempre recuerdo los ataques de la OTAN contra Yugoslavia, porque creo que hay que recordarlo ahora. Porque la OTAN violó el derecho internacional al bombardear Yugoslavia y porque los bombardeos de Yugoslavia fueron atroces. Y yo estaba allí presente y lo sé. No se bombardearon solo los dos hospitales de los que yo fui testigo, uno en Belgrado y otro en Niš. Se bombardearon 19 hospitales. Y se justificó el bombardeo de hospitales.
porque servían de almacenamiento de como material. Se justifican siempre este tipo de ataques. Exactamente, como los justifica Israel cuando bombardea una escuela en Gaza o como los justifica el ejército ruso ahora. Pero cuando tú justificas un bombardeo de un hospital, estás diciendo que tu objetivo era el hospital y me da igual que sea cierta o no la sospecha que tienes de si hay soldados dentro, material militar o cantantes de ópera. Bombardear un hospital, sea la circunstancia que sea, es crimen de guerra, siempre. Entonces, cuando estamos ahora viendo que Rusia puede estar cometiendo crímenes de guerra ahora, es importante recordar, porque si no nos ponemos estupendos. Los europeos tenemos esta tendencia a ponernos estupendos enseguida y ser los que dan lecciones de moral. Y tenemos una mochila demasiado atroz a nuestras espaldas. Por eso a mí me parece que es importante no perder la memoria, tener claro lo que es la OTAN y en un terreno menos dramático, si quieres, bueno, lo que supone reforzar la dependencia de la Unión Europea o de Europa de la OTAN. Habéis apuntado varios elementos, simplemente los señalo por si queréis continuar por ahí. Uno es la posibilidad de un ejército europeo. Cuando no hace mucho tiempo Macron decía que la OTAN estaba en muerte cerebral, digamos que ponía encima de la mesa un debate sobre la necesidad de que Europa, que es básicamente Francia y Alemania, tuviera, digamos, instrumentos geopolíticos propios. La posibilidad de un ejército europeo, una relación con Rusia definida por los intereses europeos y no por los intereses estadounidenses, que no son necesariamente coincidentes. Eso parece que ahora es enormemente difícil. Hay otro elemento que señalabais, que es, digamos, el peso de la ultraderecha y de grupos neonazis en el aparato del Estado ucraniano, que esto es algo que viene desde 2014, cuando los neonazis en el Meidán son la fuerza de choque de un movimiento que va mucho más allá de la ultraderecha, y aunque la ultraderecha no sea, digamos, tan relevante electoralmente, sí son condición de posibilidad, como expresa Rafael Poch, para ese cambio de régimen que se produce en Ucrania, y que a pesar de que se quiere vender como una revolución democrática, se traduce en la ilegalización de partidos, en la prohibición de canales de televisión y de radio que hablaban en Rusia y en una situación, digamos, todavía peor, de un Estado en las que las dinámicas de corrupción y de autocracia eran ya una realidad. Y el tercer elemento, que yo creo que es como de los que es más difíciles de discutir, pero que está sobre la mesa, es que, digamos, Gorbachov no se ha cansado de decir, oigan, a mí me prometieron que a cambio de la disolución de la Unión Soviética, las fronteras de la OTAN no se acercarían a Rusia. Y hay incluso un vídeo de Biden en los años 90 diciendo sería una irresponsabilidad acercar a OTAN a Rusia. Y ahora parece que lo que está encima de la mesa de negociación precisamente es que Ucrania asuma un estatuto distinto y renuncie a su derecho soberano a estar en la OTAN, que esto, por cierto, ha ocurrido muchas veces en la historia de la humanidad. Cuba tenía perfecto derecho soberano a tener los misiles que le diera la gana, pero los Estados Unidos dijeron pero su derecho soberano no está por encima de que a nosotros no vamos a consentir que cerca de nuestras fronteras haya misiles del Pacto de Varsovia. Ahí lo dejo para que sigáis por donde queráis. Ramón. Que yo creo que, yendo a la tercera parte, porque si no las otras ya se me van a olvidar, sí es cierto que existe una conversación que está Genscher, que está Kohl, que está James Baker, que está Bush padre, y se comprometen a esto, pero no está firmado en ningún sitio. Sí hay un acuerdo firmado en 1994 para la desnuclearización de Ucrania, para que había heredado los misiles soviéticos y era la tercera potencia nuclear. Hay un acuerdo de las cuatro partes, que incluye Estados Unidos, por supuesto Rusia, Francia e Inglaterra, Reino Unido, perdón, para que entregue esos misiles. Y a cambio se le garantiza sus fronteras. Eso no se ha cumplido, eso está firmado, es un convenio, se firmó en Budapest. También hay que entender que, tú puedes tener esa visión en el 99, o en el 89, perdón, cuando se produce la caída del muro de Berlín y la unificación alemana. Pero luego pasan muchas cosas. Primero la guerra chechena en 1993-94, que asusta enormemente a países europeos como Polonia, que no se llevan muy bien con la Unión Soviética, o con Rusia, que tienen una memoria histórica donde han aparecido, desaparecido, han sido imperio, no ha sido nada, y estos países quieren entrar en la OTAN.
Vale, entra una primera andanada. También hay que tener en cuenta quiénes eran los líderes de esos países. Les Walesa y Václav Havel, que eran tipos con enorme prestigio moral en el mundo. Y después hay una segunda andanada que ya entran los bálticos. Si los bálticos no hubieran estado ahora mismo en la OTAN, tendrían tropas rusas en las fronteras. Porque hay dos bálticos, Estonia y Letonia, que tienen población rusa. Uno tiene 15% y el otro tiene un tercio. Yo creo que el gran error fue el 2008. El 2008, eso lo ha dicho hasta Solana. O sea, tú no puedes amagar con la entrada de Ucrania sin que entre Ucrania. O no amagas o que entre. Entonces, a Ucrania los rusos invaden por miedo a que entre la OTAN y poder invadir porque no entra en la OTAN. Fue un grave error. Como fue un grave error no pactar con Rusia otra serie de cosas. También fue un grave error en la forma que se trabaja con Yeltsin, donde se estuvo de alguna forma yo creo con muy poca mano izquierda, con un país que había sido superpotencia mundial, potencia nuclear, que tiene una historia zarista y de sentirse importante. Yo creo que no se hizo bien. Si ahora, por casualidad, en torno a esto termina con una salida de Putin, seguramente el que entre será muy parecido a Putin, que tendrá una visión totalmente nacionalista y ultra religiosa, pero eso sería una segunda oportunidad para tener otro tipo de relación con Rusia. Y después no lo sé, ¿qué más? Se me han olvidado. Sobre los Balcanes, que siempre se habla mucho del bombardeo, sí, pero también habría que hablar de lo que pasó antes. Hubo 4 guerras. Hubo crímenes de guerra también. En Croacia, por ejemplo, hubo crímenes de guerra en Vukovar y Osijek. Luego hubo crímenes de guerra contra la población serbia de Krajina, que se la expulsó de su casa cuando llevaban 300 o 400 años ahí, que eran la frontera del Imperio Austrohúngaro. Krajina significa eso, frontera. Hubo crímenes de guerra en Bosnia y genocidio en Srebrenica y casi genocidio en Bosnia. Hubo un juez que estaba a favor, Ricardo de Prada, y 2 que dijeron que no, pero hubo crímenes de guerra. Hubo crímenes de guerra en Kosovo, hubo limpieza étnica al expulsar kosovares, luego los serbios sufrieron también limpieza étnica. Es decir, es un mapa muy complicado donde lleva a un bombardeo que no supuso una solución a los problemas, porque una de las consecuencias de esta guerra ahora mismo puede ser que se replique. Por ejemplo, en Bosnia, que la República Srpska, que lleva desde el principio coqueteando con independizarse y unirse a Serbia, que lo haga. Entonces, el problema, yo creo que Occidente, Estados Unidos, la OTAN, como quieras llamar, nosotros, perdemos completamente la credibilidad del lenguaje en la invasión de Irak. Si tú invades Irak sin ningún tipo de apoyo de Naciones Unidas, ¿por qué no va a invadir Putin otro? O sea, esa es la lectura que hace Putin. Entonces yo creo que habría que ir, el discurso quizás nuestro, bueno, digo nuestro, de la izquierda, yo me considero un poco de izquierdas, bastante de izquierdas, tendría que ser más en que hay que ir a una nueva arquitectura de seguridad que no sea la de la Guerra Fría, porque la Guerra Fría ha terminado, el mundo de la Guerra Fría ha finalizado, vivimos en un mundo polar de varios polos, vivimos un mundo interconectado, está Internet, está un montón de cosas, y ese mundo ya no puede explicar el actual. Tenemos que ir a una nueva arquitectura de seguridad completamente distinta en la que China tenga una voz fundamental, la tenga Rusia, la tenga la Unión Europea y la tenga Estados Unidos. Teresa. Sí, voy a empezar por la parte última, la de los Balcanes, para luego... la OTAN bombardeó Kosovo y toda Yugoslavia, porque entonces todavía existía Yugoslavia, sin aval de Naciones Unidas, y lo intentó. Es decir, es una flagrante violación del derecho internacional. Pensar que bombardeando un país que tiene una historia tan dramática y tan terrible como las guerras anteriores, y que bombardeando las poblaciones Belgrado, Nis, Novi Sad y Pristina, que también lo bombardearon, vas a solucionar eso, pues me parece que es un poco absurdo. Hubo crímenes de guerra, por supuesto, por todos los bandos. El problema de la información, y en este caso fue bastante escandaloso, se ha sabido un poco más después, es cuando solo hablas de los crímenes que comete un bando, incluso los amplificas a veces y ocultas los otros. Y en el caso de todo lo que ocurrió, de las atrocidades que se cometieron en todo el proceso de desintegración de Yugoslavia, hay crímenes gravísimos también por parte de las fuerzas croatas, que yo he visto casas... Apoyados pueblos, por Alemania y por el Vaticano. Alemania y el Vaticano reconocieron la independencia de Croacia a las pocas horas del referéndum de independencia de Croacia, que fue unilateral e ilegal porque rompía las normas que de momento
funcionaban en la República Federal. Yo recuerdo haber entrevistado, porque yo estuve cubriendo ese referéndum, 2 días antes del referéndum, al que era vicepresidente de la República Federal, que entonces el presidente era un croata y el vicepresidente también. El presidente era Markovic, me parece, y al que yo entrevisté, lo entrevisté porque hablaba español, y eso facilita mucho las cosas. Y me acuerdo que yo le pregunté, ¿usted cree que Europa va a reconocer los resultados de este referéndum? Y me lo dijo, bueno, ahora viéndolo ahora con una ingenuidad, dijo, imposible. Europa, nunca la Unión Europea va a romper las reglas del juego, nunca esto va a pasar. 2 días antes del referéndum. Se hizo el referéndum con el boicoteo de la población serbia de la Krajina, que has mencionado, evidentemente, que casi se levantó enseguida en armas contra eso, y a las pocas horas Alemania y el Vaticano lo reconocieron. Que por poner un ejemplo... ¿Te acuerdas que había un Consejo Europeo de Sabios que estaba, Tomás y Valiente, que no recomendó, estaba en contra de ese referéndum? Es que en todo el proceso ha habido siempre un interés de una parte. Siempre se suele decir que menos mal que Estados Unidos se puso firme. Bueno, yo creo todo lo contrario. Estados Unidos se dedicó a boicotear todos los esfuerzos de frenar lo que se sabía que conducía a una catástrofe, a una atrocidad, que era el proceso de guerras previas en Yugoslavia. Entre otras cosas, pues por ejemplo, yo recuerdo que boicoteó el plan Owen Vance, que era un plan europeo para lo que ya se había puesto en marcha, que era el horror de la desintegración violenta, de frenar aquello. ¿Qué hizo Estados Unidos? El secretario de Estado era Warren Christopher, que era un tipo que yo le considero un indocumentado, porque es que no sabía ni siquiera que en la Krajina, la población serbia de la Krajina llevaba allí generaciones y habló de ellos como de invasores que acababan de llegar, cosas así, ¿no? Estados Unidos boicoteó ese acuerdo. ¿Por qué? Porque no quería que se llegase a un acuerdo negociado. En las conversaciones de Rambouillet previas a los bombardeos, como semanas antes, fueron en Rambouillet y en París. Yo recuerdo la rueda de prensa después de la primera ronda de negociaciones de los ministros de Exteriores europeos. Estaba el grupo de contacto que era Francia, Gran Bretaña, Alemania, Rusia y Estados Unidos. Bien. Salían sonrientes todos ellos. Robin Cook, Henri Bedrin eran los ministros, pero faltaba alguien allí, faltaba Madeleine Albright, que era la equivalente a la secretaria de Estado estadounidense. Lo que dijeron los europeos, dijeron, estamos a punto del acuerdo, con estas palabras. La parte yugoslava ya ha aceptado todos los términos políticos del acuerdo y solo queda ajustar algunas cuestiones militares. ¿Qué había aceptado la parte yugoslava? Que retirar el ejército federal y las fuerzas policiales de Kosovo, que entrasen fuerzas militares bajo bandera de Naciones Unidas en Kosovo. Eso es lo que se había ya negociado. Y mientras estaba dándose esa rueda de prensa, Madeleine Albright estaba reunida con los dirigentes albano-kosovares, no con todos, solo con la guerrilla, es decir, ya habían... ¿Con la UCK? Con la UCK, es decir, el Ejército de Liberación de Kosovo, habían dejado de lado a dirigentes como Ibrahim Rugova, que era, ahora diríamos, moderado. Con la bufanda. Sí, es que Ibrahim Rugova, bueno, a lo mejor me estoy hablando porque a mí me interesa mucho el tema de la propaganda de guerra y la función del periodismo. Yo recuerdo, justo como 5 días antes de que empezasen los bombardeos, salió la noticia toda plana en los grandes periódicos nuestros, españoles, de los paramilitares serbios han secuestrado y asesinado a Ibrahim Rugova. Quizá algunos lo recordáis. Sí. Yo me acuerdo perfectamente de aquello, porque todos pensamos, mañana empieza el bombardeo. A las pocas horas empezaron a llegar teletipos en los que Ibrahim Rugova decía, no, estoy vivo, nadie me ha secuestrado, nadie me ha asesinado. Lo que pasa es que no estaba en su casa de Pristina, estaba en Belgrado. ¿Y por qué estaba en Belgrado? Porque se estaba reuniendo con Milosevic para intentar frenar los bombardeos. Claro. Y Rugova quedó totalmente al margen y ya en las negociaciones de Rambouillet lo importante eran los líderes Hasan Tachi de UCK. ¿Qué dijo Madeleine Albright entonces, mientras se reunía con los albaneses? Mientras los europeos estaban muy contentos diciendo hemos conseguido frenar esto. Dijo, no podemos bombardear a los serbios porque los albaneses no acepten. ¿Y qué se hizo? Se cambiaron las condiciones. ¿Qué se les ofreció a la parte yugoslava que tenían que entrar no fuerzas, evidentemente, de la ONU, sino fuerzas de la OTAN, no en Kosovo, sino en todo el territorio de Yugoslavia? Es decir, era decirles, no podéis aceptar porque eso no hay gobierno que lo acepte. Y
una semana o 3 semanas después empezaron los bombardeos. Cuento todo esto porque conviene tener la memoria fresca, pero solo quiero decir algo con respecto a la OTAN, que es a lo que íbamos. La misión de la OTAN, yo creo que la OTAN se presenta, y en sus estatutos es una organización militar defensiva, pero creo que su papel es ofrecerse como defensa de los problemas o conflictos que crea o de lo que provoca. Y especialmente en el tema de la ampliación a los países vecinos de Rusia. Y en eso es importante los acuerdos, incluso los acuerdos verbales también son acuerdos, ¿eh? Y lo que se le prometió a Gorbachov funciona como acuerdo. Pero es que tenemos también la posición de representantes del establishment político de Estados Unidos, no precisamente gente de izquierda, sino claramente representantes de la defensa de la hegemonía estadounidense, como son Kissinger o Brzezinski, que durante estos años, y las últimas de Kissinger me parece que son del 2014, han estado advirtiendo, diciendo la ampliación de la OTAN hasta las fronteras de Rusia es un disparate, es una provocación que conduce, y no es textual, pero el concepto es este, que conduce a consecuencias catastróficas. Entonces, ¿por qué este interés en ampliar la OTAN tanto? Pues yo creo que es un interés estadounidense en el sentido de que debilita a Europa. Y eso... Permitidme una última pregunta, porque tenemos que ir acabando ya, sobre un elemento que habéis puesto encima de la mesa, que es los efectos de la dinámica bélica sobre el periodismo. O sea, en este programa tenemos la impresión de que en los últimos 8 años la derechización e incluso una cierta degradación del periodismo en España es una realidad, pero en las últimas semanas, desde que empieza la guerra en Ucrania, digamos... por lo menos aquí tenemos la sensación de que cada vez la propaganda ocupa más el espacio del periodismo y yo creo que eso es enormemente peligroso para la democracia. Es decir, cuando todo el mundo se pone en lógica de propaganda y los matices, la información contrastada, el rigor se convierten en excepciones muy difíciles de encontrar en los grandes medios. Ramón. Toda guerra, la primera víctima es la verdad, eso es desde los griegos, ¿no? Yo he defendido el envío de armas a Ucrania y sigo pensando que hay razones de peso, también creo que hay razones para defender lo contrario. Pero las armas pueden ayudar a acabar una guerra o por lo menos llevar la guerra a una situación en la que el más fuerte sienta que puede perder y negocie. Ya se está produciendo negociaciones, como decía Poc, estamos posiblemente muy lejos de la negociación, pero ya hay un cambio de discurso en Rusia respecto a ya no son todo nazis, aunque hay todavía algunos portavoces que lo repiten, ya se está hablando de cosas concretas, OTAN, Crimea, etc. Bien, yo creo que las armas sí pueden ayudar a solucionar el conflicto, pero las armas no van a resolver la paz. Y el problema de las armas es que entremos en una dinámica de lenguaje de guerra que se prolongue en la paz. Y como también habéis dicho, y lo ha dicho Rafa, que a mí Rafa me gusta mucho, aunque discrepo en muchos matices, pero en el fondo estoy de acuerdo con él, su visión estratégica es muy parecida, creo que los elementos más duros de los dos lados, tanto de Rusia como de Ucrania, pueden salir beneficiados de este conflicto. Cuanto más dure, el batallón Azov, que según el otro día el Financial Times representa el 1% del ejército ruso, del ejército ucraniano, puede ser que represente más, o lo que ellos piensan o sienten, puede ser que la sociedad ucraniana, que antes en las últimas elecciones no consiguieron ninguna representante, la extrema derecha no consiguieron entrar en el Parlamento, en cambio sí entraron en el Parlamento ruso, en el español y en otros más, pero sí acaban entrando y dominando el lenguaje de los demócratas, que es uno de los problemas que hay. Teresa. Sí. Yo creo que una de las lecciones que tendríamos que aprender de las guerras anteriores de esto es que cuanto más se prolonga una guerra, más atrocidades se cometen, más crímenes de guerra hay y más claramente el objetivo son los civiles. Y esto vale para lo que ocurre ahora y vale para lo que yo siempre menciono, que fue la campaña de la OTAN en Yugoslavia. Por otro lado, yo creo, con respecto a la cuestión informativa, el problema de cuando toda la información se pone al servicio de un planteamiento o de un lado, de los dos lados del conflicto, ya no es tanto si es cierto o no cierto lo que se dice, que generalmente suele ser cierto. Yo creo que las noticias que se dan. El problema es lo que se oculta. Y
en ese sentido es importantísimo reclamar siempre que hay que contar todo el contexto, que luego el ciudadano ya se hará a cargo de crearse una opinión. Pero si tú ocultas o lo tapas o lo dejas no en segundos, sino en la sombra, el proceso previo de la ampliación de la OTAN, si ocultas los crímenes que están cometiendo, también la parte agredida, que son los ucranianos, pero bueno, que hay grupos nazis, claramente nazis hay, y que tienen mucho poder y que están haciéndose con un protagonismo en todo esto. Lo que ha dicho Rafael Poch me parece importantísimo. La guerra radicaliza. Y si la información no se convierte en un instrumento de conocimiento de la complejidad de las situaciones. La realidad nunca es blanco y negro, nunca, ni siquiera. Hay cuestiones que son muy claras, quién agrede y quién. Pero después hay muchísimos matices. Y ahora me da la impresión de que estamos, como si estuvimos también en la época de justificar los bombardeos sobre Yugoslavia, en blanco y negro. Y no se quieren. A mí me produce mucha satisfacción cuando oigo, y lo voy a decir porque yo creo que hay que reforzar. El otro día en el telediario de Televisión Española le escuché. Fíjate que no me conozco bien ni el nombre, porque no le conozco al periodista, Víctor, no sé qué, Garrido, me parece que es Víctor, que era una información, él ha estado en Kiev al comienzo, pero no estaba ahora. Y hizo una información en que por primera vez yo os oí decir que el batallón Azov formaba parte, estaba integrado dentro del ejército ucraniano. No lo había oído y eso fue hace 2 días. Y yo creo que ese es el esfuerzo del periodista por dar los matices. Y los matices son muy importantes. Y cuando estamos en este clima como de cruzada, pues los matices estorban y se convierte, ¿quién los hace?, en un pro-Putin, defensor de la invasión, etc. Y eso es peligroso, o un enemigo de la democracia. Pero también los matices es no decir que el batallón Azov son todos nazis. Es gente ultranacionalista, muchos de ellos de extrema derecha, y no dudo que hay nazis, pero todos nazis. Y que hay una cosa que publicaba el otro día Levet, que es una mujer que escribe, tiene un tuit magnífico siempre, hablaba de la gota de veneno. Que esté Marine Le Pen en la manifestación de condena del asesinato de los atentados de Charlie Hebdo no significa que toda la manifestación sea de extrema derecha. Está una mujer de extrema derecha y seguramente la gota de veneno contamina todo esto en todos los discursos, y eso también hay que tener mucho cuidado. Sobre esto yo recomiendo que todo el mundo lea el libro de Rafael Poch de la invasión de Ucrania, en el que explica muy bien, o sea, no solo el batallón Azov, sino lo que representa el banderismo y lo que representa la reivindicación en la memoria nacionalista ucraniana de los colaboracionistas con los nazis y de su papel además en la represión y en el asesinato de judíos, que tiene matices específicamente ucranianos, pero donde hay un consenso nacional en reivindicar a una figura que es un colaboracionista de los nazis, que es Stefan Bandera, que se ha convertido, digamos, en una suerte de héroe nacional para el gobierno ucraniano, que yo creo que eso es peligroso. Libros, por ejemplo, todo lo de Fiona Hill, hay que leerlo. Fiona Hill es la máxima experta, junto a Pilar Bonet, en Putin. Tiene un libro de Putin y tiene mucha presencia en los medios y en entrevistas, y es una tipa que estuvo advirtiendo que no hay que introducir el lenguaje, que no lo ha oído leer o oír Biden, no hay que ir a por Putin. Si Putin siente que vamos a por él, evidentemente la paz es mucho más complicada. Esta es una mujer extraordinaria para entender también los matices. Tomamos nota. Muchísimas gracias a los dos por habernos ofrecido este debate. Un lujo para los seguidores de la base, y si os dejáis, intentaremos contar con vosotros más veces. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, y como todos los miércoles, llega el momento de Tendencia Crítica. Mete cabecera, Lolo. Tendencia Crítica, con Gema MJ. Gema MJ, ¿cómo estás? Muy bien, Pablo. Bueno, hemos visto que anoche se lió en las redes sociales cuando se supo que Vox votó en contra de retirar la llave de oro de Madrid a Vladimir Putin. ¿Qué pasó? Y tanto, fíjate si la gente se indignó que a los pocos minutos de saltar la noticia se hizo trending topic en toda España el hashtag Vox con Putin. Y es que recordemos que el mantra de estas semanas en todos los medios ha sido que Putin es comunista. Entonces, claro, muchos, como vende el que ofende, pues se preguntaban por qué Vox vota en contra. Pero Putin no era un comunista de esos. Si es que para algunos medios todo es comunismo, hasta las lentejas de la abuela. Estamos todos deseando ver las
triples volteretas mortales y la gimnasia mental que harán Inda y Marguenda en el plató de La Sexta Noche para intentar explicarnos por qué Vox vota a favor de Putin pero en contra de Almudena Grandes. Pero por lo pronto, la excusa que ha dado el prófugo de la justicia británica Ortega Smith para justificar su voto en contra es un insulto a la inteligencia. Dice que la llave era para el pueblo ruso. Esto es simplemente falso, ya que la llave de oro se entrega a jefe de Estado según el artículo 34 del reglamento de protocolo del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pero es que hay quien dice que a Vox no le conviene enfadar a Putin porque estuvieron financiando a sus amigos de Hazte Oír y a sus amigos de la ultraderecha en Europa. Efectivamente, el tuitero Panic hace una recopilación de noticias para que se entiendan mejor las simpatías de Vox y para que no nos la cuelen cuando salgan a hacer el paripé con la banderita de Ucrania. Vox bloquea una declaración contra la invasión de Ucrania en la Asamblea de Madrid. Vox impide condenar la invasión de Rusia a Ucrania al votar en contra en el Parlamento de Aragón. Ahora vota en contra de retirar la llave de oro de Madrid a Putin. Y la última, y por la que entenderemos las anteriores, una red de ultraderecha une a Vox con los oligarcas rusos de Putin a través de Hazte Oír. Perro no come carne de perro y nadie muerde la mano de quien te da de comer. El periodista Carlos Enrique Bayo afirma que el amigo íntimo y valedor de Santiago Abascal en su ascenso político, Ignacio Arzuaga, que fue creador de Hazte Oír, escribió personalmente al oligarca integrista ruso Konstantin Malofeyev para pedirle 100.000 euros para la ultraderecha española. Por otro lado, otra descarada manipulación que denunció la gente en redes sociales fue la publicación del Mundo, ya que compartió la noticia sin mencionar que Vox ha votado en contra y la ilustra por la cara con una foto de Zapatero. Mario les pregunta: hola El Mundo, si fue Gallardón quien le otorgó a Putin la llave de la Ciudad de Madrid, ¿por qué ilustráis la noticia con una foto de Zapatero? No tienes piedad con el periódico de Lucía Méndez. Yo creo que es que no encontraron otra. ¿Cómo vas a ilustrar la foto con una foto de Zapatero a mala uva? Sería que fue la primera foto que encontraron. Claro, no vayamos a pensar mal. Menos mal que no había una en la que pasaba yo por la calle, allí a lo lejos. También hemos visto que el racismo y la aporofobia con el tema de la guerra van en aumento. Y desde 13TV escuchábamos la siguiente barbaridad. La situación de los refugiados, pues te lo puedes imaginar, es que es gente como tú o como yo. He visto bolsos de Dolce & Gabbana, ropa de Louis Vuitton, o sea, gente que podría estar en Madrid perfectamente. Es que es gente como nosotros y vive en unas condiciones totalmente deplorables. Es gente como nosotros. He visto que llevaban bolsos de Louis Vuitton y de Dolce & Gabbana. Pues ya está. Si vienes de África, tú vienes con un bolso de Louis Vuitton y aquí te dejan pasar porque eres como nosotros. Glorioso. Claro, será la única manera de que no le recibamos a palos. A palos. Bueno, el trato de unos inmigrantes y otros no pasa desapercibido. Y es que Vox, cuando trataba de niños marroquíes, decían: centenares de menas asaltan nuestras fronteras en Ceuta, acabarán generando inseguridad, deportación ya. Pero cuando se trata de niños ucranianos, publican: la sonrisa de un niño no tiene precio, así recibimos a los niños ucranianos en las fronteras. Pero tú no les llames racistas, no sea que se vayan a ofender, claro. Bueno, pero este racismo lo vemos también en otros países, no solo en Vox. La Catrina norteña nos habla de la hipocresía de Estados Unidos, comparando una imagen de Biden cogiendo en brazos a una niña ucraniana y otra de guardias fronterizos estadounidenses persiguiendo inmigrantes haitianos a caballo y azotándoles con riendas. Bueno, o sea, yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras y lo que hay que decir es que ojalá se tratara a toda la gente que huye de la guerra. Exacto. Y de la dictadura como se está tratando a los ucranianos, que es como se debe tratar a todo el mundo. Así. Una cosa que a mí personalmente me ha llamado la atención es que se han visto imágenes de personas atadas a farolas siendo torturadas desde el principio de la guerra en redes sociales. Aunque los grandes medios no se han preocupado por darle mucha bola a este hecho y tal vez porque el relato prima más que los derechos humanos. El medio especializado en extrema derecha, Al Descubierto, sí que lo ha publicado y nos cuenta: caras pintadas de verde, civiles atados a farolas. La Unión Internacional de Gitanos denuncia casos de persecución y racismo contra la minoría gitana. Es que esto habla del periodismo. Yo creo que es perfectamente compatible estar en contra de la invasión de Putin y al mismo tiempo informar de que se está atando a las farolas desnudos y torturando a civiles ucranianos en la retaguardia. Eso tendría que ser objeto de información y habla bastante mal del periodismo, digamos, que algunos omitan por completo violaciones de derechos humanos gravísimas. Y por último vamos a hablar del papel de los medios en la promoción de la guerra. Es escandaloso que estos días hemos visto a grandes cadenas generalistas animando a los ciudadanos españoles a alistarse en una guerra en la que podrían morir. Pablo M. escribe: La Sexta explica en prime time cómo alistarse para combatir en Ucrania. ¿Te lo imaginas para ir a luchar a Palestina o junto al Frente Polisario en el Sáhara?
Bueno, y es graciosa teniendo en cuenta el revuelo mediático de estos días con la agresión de Will Smith en los Oscars a Chris Rock, en el que todos los medios estaban de acuerdo en que hay que evitar siempre la violencia. PLF-RF hace una definición muy buena de la situación. Un sopapo a mano abierta nunca es justificable. Por cierto, ¿quieres apuntarte a pegar tiros en Ucrania? Te contamos cómo. En fin, muchas gracias, MJ. Hasta la semana que viene. Un abrazo a todos y a los haters sobre todo. Llegamos al final del programa y ahora viene la canción. Es una canción muy vieja, que incluso vieja para la gente de mi generación, pero que yo creo que no está mal cuando hablamos de la OTAN y cuando hablamos de la invasión rusa en Ucrania, recordarla. Se llamaba Ad Turismo, una canción de los Celtas Cortos. No la vas a poder escuchar en YouTube, pero sí en Público, en iVoox y en Spotify, y es un temazo. Hasta mañana.